Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a otro episodio de La Rola Nostra. Este ya es el capítulo 5, qué bárbaro, caray. Y la verdad no saben lo agradecido que estoy con todos ustedes por escuchar, por mandarnos sus bonitos mensajes, por compartir y sobre todo, déjenme decirles que estoy muy agradecido por abrir su corazón y mandarnos sus historias que la verdad están bastante inspiradoras. Este podcast justo nació para que la música nos conecte desde lo más íntimo y con cada historia confirmamos que vamos por muy buen camino. Si quieres mandar tu historia, escríbenos por mail en larolanostra@gmail.com o también puedes dejarlo por mensaje directo, incluso en los comentarios de este video o en Spotify si es que lo están escuchando por allá, o en nuestras redes sociales @larolanostra. También les recordamos que pueden escuchar todas las canciones de las historias que hemos contado aquí en el canal directo a nuestra playlist en Spotify. El link lo podrán encontrar en las historias destacadas de Instagram y en Facebook. Este capítulo de La Rola Nostra fue posible gracias a Liz Avilés, diseñadora gráfica con un talento muy cool para convertir ideas en cosas visualmente chidas. Y pues podrán confirmarlo viendo los visuales, valga la redundancia, o viendo los artes o animaciones de este video y del anterior. También en los últimos materiales que hemos compartido en nuestras redes sociales, también se puede ver ahí un cambio en la estética del canal y de la página. Todo esto fue a cargo de Liz. Liz, muchas gracias de verdad por este apoyo. Y a todos los que nos están escuchando, si necesitan branding, diseño, arte o algo que simplemente se vea cool y tenga esa alma, no duden en contactarla. Síganla en Instagram, sale como @inbloom.__. Es Lisette Avilés. También síganla en Behance y échenle ojo a todo lo que ha creado. La verdad es que hace cosas muy buenas. Y ahora sí entramos en materia. Hoy les traigo nuevas historias que se sienten, que raspan bonito, que nos recuerdan que cada canción puede ser un recuerdo, una despedida, un consuelo, incluso un punto de partida. Si alguna vez una canción marcó un antes y un después de tu vida, esta es tu señal para contárnoslo. Así que sube el volumen, ponte cómodo o cómoda y disfruta con nosotros de las siguientes historias. Esta es una historia anónima. Hola Rola Nostra, escuché de ustedes por un amigo de la universidad que compartió su historia de amor y me encantó. Saludos Omar y Ale, se les extraña y felicidades por su bebé. Esta es una historia de amor, pero no tiene un final feliz. Es una parte de mi vida que fue muy difícil y que aún sigue doliendo. Espero que les guste y que también reflexionen un poco. Más adelante sabrán por qué. Todo comenzó en el 2019, cuando mi hermana, la mediana, se comprometió después de 9 años de noviazgo. Ese día la familia de mi cuñado fue a mi casa a pedir la mano de mi hermana y se hizo una pequeña fiesta en mi casa por el compromiso, por lo que asistió toda la familia de mi cuñado, sus papás, hermanas, cuñados, tíos y primos. Ya sé, pensándolo bien no fue tan pequeña. En esa época yo estaba soltera y mi cuñado comenzó a decirme que alguien quería conocerme y yo solo me reía porque conocía a todos y no tenía idea de quién hablaba. Después vi que llegó un muchacho peloncito y de lentes. Resulta que era un primo lejano de mi cuñado. Y sí, quería conocerme. Para no hacerles la historia tan larga, terminamos hablando en la fiesta y él siempre muy atento y algo tímido también. Yo estaba muy en mi actitud de divertirme y lo ignoraba un poco, pero él siempre fue insistente, incluso en el momento en el que me comentó que ya tenía que irse. Me dijo que mi cuñado le había dado mi número y que si podía escribirme para seguir platicando. Yo le dije que sí. Se despidió y se fue de la fiesta. Una hora después me escribió y su mensaje decía: ya llegué a mi casa. Me gustó mucho reencontrarte. Espero que podamos seguir hablando. Buenas noches. No te duermas tan noche, ¿eh? Yo vi el mensaje y no respondí nada. Al siguiente día me escribió y comenzamos a hablar mucho, durante días, hasta que me invitó a salir. Yo me negué en varias ocasiones, para ser sincera, hasta que un día por fin accedí. Fuimos al cine. La película estuvo aburrida, tan aburrida, que terminamos saliéndonos de la sala para ir a cenar tacos. Obvio, los tacos siempre son un gran plan. Ese día pudimos platicar más y resulta que íbamos en la misma universidad
universidad y nunca nos topamos. Él me comentó que ya nos habíamos conocido en una ocasión. En esa ocasión había ido a mi casa para ayudarle a mi cuñado con algunas cosas. Me contó que cuando me vio le gusté mucho, pero yo en ese momento tenía novio. A ver, eso fue hace 7 años antes de toda esta historia. Fuimos conectando más y más. Nos fuimos conociendo poco a poco y lo que no esperaba pasó. Comencé a enamorarme mucho de él. Se llamaba Emilio, era licenciado en finanzas, pero se dedicaba a ser músico y manager de una orquesta que en la época de nuestros abuelitos fue súper famosa. Él comenzó a tocar el piano desde los 7 años. Su papá también era músico. El señor era trompetista y también fue muy bueno en su trabajo. Tanto que en su trayectoria tocó con José José, Selena, Pérez Prado, la Sonora Santanera, Juan Gabriel y podrán imaginarse con cuántos más. Entonces el señor siempre guió a su hijo para ser un gran músico también. Emilio no fumaba, no tomaba, era muy serio, disciplinado y súper trabajador. Pero cuando lo conocías y agarraba confianza, era muy carismático. Contaba chistes y su mamá una vez me platicó que cuando era chiquito hasta tenía una libreta donde anotaba sus chistes. ¿Se imaginan un niño leyendo sus chistes? A mí me dio mucha ternura y se me hizo algo súper tierno, lo sé. De verdad no saben, no pueden imaginarse lo enamorada que estaba. Emilio me comenzó a llevar a sus eventos de música. Su papá era uno de los dueños de la orquesta. El señor era muy atento, amable y respetuoso para sus 84 años. En los eventos podías ver cómo la gente se ponía feliz de verlos, cómo bailaban danzón, cha-cha-cha, como en las películas de antes. Era como viajar en el tiempo, donde todos se trataban con respeto y hacían lucir de una manera muy elegante a la mujer. La música era simplemente hermosa y conocí mucho sobre ese mundo. Con el pasar del tiempo, obviamente Emilio y yo nos hicimos novios, por supuesto, y todo iba viento en popa. Nuestra relación era como todas. A veces estábamos súper felices y otras teníamos diferencias, pero nada que no pudiéramos arreglar juntos. Nuestra relación evolucionó muy rápido y a los 6 meses de relación ya habíamos comprado un terreno y comenzado a construir lo que en algún momento sería nuestra casa ideal. Estábamos llenos de sueños y metas en común, pero desafortunadamente se atravesó la pandemia y él dejó de trabajar en la música porque estaban prohibidos los eventos. Pero como ya les había dicho antes, él siempre fue un hombre muy trabajador, un hombre que resuelve y nunca podía estarse quieto, así que comenzó a trabajar de Uber, mientras también hacía trabajos de aluminio como puertas, ventanas, canceles de baño, etc. La verdad siempre lo admiré muchísimo. Andábamos juntos todo el tiempo, de un lado para otro, y en una ocasión, yendo en su carro, salió la canción, la de Fabricando Fantasías de Tito Nieves. Esa canción siempre me ha gustado mucho, ya que se me hace muy sincera y como muy llegadora. Es esa salsa que dice: quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día. Bueno, creo que todos la han escuchado al menos una vez en sus vidas. Yo comencé a cantarla ahí, en el coche. Como era clásico de él, comenzó a explicarme sobre la composición de la canción y me dijo: ¿sabías que esa canción se la dedicó Tito Nieves a su hijo? Yo respondí que no, que siempre pensé que se la dedicaba a un ex amor. Él reafirmó: no, fue a su hijo que se le murió. Mira, escúchala detenidamente. Comencé a escucharla y sí, es una canción muy llegadora porque la artista la escribió en su momento más frágil y con un dolor inmenso en su corazón. Desde ahí la canción tuvo otro sentido para mí, porque siempre siguió gustándome mucho. Pasó más tiempo y la pandemia por fin ya había terminado. Emilio comenzó a trabajar de nuevo en la orquesta y en las noches en un bar. Después yo me uní a trabajar también los fines de semana, porque queríamos terminar de construir. Yo también soy contadora, pero en ese momento teníamos el objetivo de terminar nuestra casita, por lo que todos nuestros ingresos estaban destinados a nuestra casa. Para ese
entonces ya estábamos en el año 2022 y al mismo tiempo estábamos planeando nuestra boda para el 2023, porque ya vivíamos juntos en casa de sus papás y nos amábamos mucho. Él ya me pedía que tuviéramos un bebé, pero yo no quería por aferrarme a hacer las cosas bien, como la sociedad lo impone. Primero casarse y después los hijos. Un jueves por la mañana nos despertamos, fuimos a hacer el trámite de renovación de su INE, después a desayunar juntos y ahí discutimos por temas de la organización de la boda, algo que ahora siento poco trascendental. En fin, me fui a dejar a mi trabajo y seguíamos algo molestos. Cabe mencionar que mi trabajo es una empresa familiar, por lo que trabajo con mi familia. Ellos ese día me comentaron que se irían todos de vacaciones y como yo no quería quedarme sola en la oficina, le comenté a Emilio la situación. Él me dijo que habían ido al centro con su mamá para comprar unas cosas, pero que de regreso podían pasar por mí para irnos a casa de sus papás, a lo que yo respondí que sí. Poco tiempo después recibí un mensaje que decía: ya voy en camino, Crayola. Así me decía de cariño. Te llamo cuando llegue. Le respondí que sí. Yo estaba haciendo algo de tiempo en lo que llegaba. A los 15 minutos me llamó. Yo pensé que era porque ya había llegado, así que comencé a recoger mis cosas en lo que contestaba. Y me dijo: hola amor, me acaban de disparar. Y yo no podía creerlo. Era algo tan repentino. Acababa de hablar con él por mensajes. Después de eso, comenzó todo. Llegué al lugar donde habían pasado los hechos. Él estaba en su carro, sentado, recargado en el volante. Yo llegué súper exaltada y preocupada. No entendía nada. Preguntaba y solo los policías me cuestionaban otras cosas. Me comentaron a qué hospital lo llevaríamos. Él estaba consciente. Y a partir de ahí todo fue muy rápido pero lento a la vez. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer y cada acción, cada palabra, la recuerdo perfectamente. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que iba camino a mi oficina cuando un señor iba entretenido en el celular mientras manejaba, por lo que invadía 2 carriles e iba manejando de una forma muy torpe. Emilio le tocó el claxon para decirle que manejara bien y que dejara el celular. El señor se molestó y comenzó a frenarse, a provocarlo, a decirle que se bajara y provocar una pelea. Emilio cayó en su juego y en un semáforo se bajó y ambos comenzaron a pelear. Emilio le abrió la ceja al señor y al ver eso le dijo que ya parara, ya estuvo. Emilio se detuvo, se dio la vuelta y el señor sacó un arma y le disparó por la espalda. Era de calibre 22. La bala se incrustó en la vena aorta, pasando por varios órganos también y haciendo mucho daño. Eso nos lo explicaron en el hospital a ambos. Él seguía consciente y solo me miró y yo creo que vio mi cara de angustia y me dijo: no te preocupes, voy a estar bien, te amo inmensamente. Yo le respondí que lo amaba y que estaría ahí con él. Esas fueron nuestras últimas palabras antes de que entrara a cirugía para que le retiraran la bala. Después de casi 7 horas de cirugía, me informaron que estaba en terapia intensiva. Estaba muy delicado. Había perdido casi 4 litros de sangre y teníamos que esperar a ver cómo evolucionaba durante esa noche. No se imaginan. Esa fue la noche más larga, angustiante, fría y difícil de mi vida. Yo solo quería que amaneciera y saber noticias de él. A las 8 de la mañana me llamaron y me dijeron que podía pasar a verlo, que ya estaba en piso. Yo me alegré muchísimo. Subí e iba pensando en qué le iba a decir para que le echara ganas y no se debilitara, para que estuviera feliz, para que se animara. Al llegar a la habitación había enfermeras como haciendo limpieza y no me dejaron pasar. Cabe mencionar que era un hospital de gobierno, ya se imaginará, por lo que había otras camas con más pacientes. Me comentaron que fuera a pedir informes con el doctor. Fui y salió el doctor, que de una forma fría y muy cruel me dijo: tu esposo ya falleció hace aproximadamente 15 minutos. Le dio un paro cardíaco, su cuerpo no aguantó. Yo me quedé helada y solo respondí que era una broma, que no era cierto, que me dijera la verdad. Él, manteniendo su crueldad, me dijo: no tengo por qué mentirte, pasa a verlo. Fui corriendo de regreso a la habitación y sí, vi a Emilio acostado en una cama, pálido y súper frío. A partir de ese momento mi vida se paró. No supe qué más pasó, todo lo recuerdo súper borroso y como si le hubieran puesto a mis recuerdos un filtro gris. Comenzó todo el proceso de velación, entierro y yo seguía como
como muerta en vida. Simplemente sentía que todo era un sueño, una horrible pesadilla. Fue el dolor más grande que he sentido en toda mi vida. Yo soy una persona que cree mucho en Dios, en las energías y en los ángeles, por lo que desde hace casi 10 años acudo con una señora que realiza Reiki, que es la alineación de chakras. Acudí en cuanto pude con ella, ya que hice de todo para sacar todo este gran dolor que tenía: terapia, tanatología y Reiki. Una vez hablando con Lau, la señora del Reiki, ella me comentó que Emilio la había contactado, ya que ella tiene ese don. Él me dijo a través de ella que me amaba, que siempre me cuidaría y que estaría a mi lado. Yo le pregunté que cómo sabría cuando él quisiera comunicarse conmigo. Solo me respondió: tú sentirás el mensaje y sabrás que es él. Salí de ahí ese día un poco feliz de saber que al final él seguía a mi lado. Ese día comenzarían sus rosarios, por lo que decidí ir a imprimir unas fotos de nosotros juntos. Cuando estaba en el estudio fotográfico esperando las fotos, comencé a ver las fotos de las parejas que se habían casado, enmarcadas, felices, con sus atuendos de boda. Y comencé a llorar. Era algo que yo anhelaba con todas mis fuerzas, algo que quería realizar con él. En eso, a lo lejos, comenzó a sonar la canción de Fabricando Fantasías. Mi atención se fue hacia allá. Me quedé sorprendida y ahí enseguida lo entendí y sentí que era él comunicándose conmigo. Me puse súper feliz por saber que estaba ahí conmigo. Sé que muchos no lo van a creer, pero cada que mi vida ha estado muy mal, cuando me he encontrado en situaciones muy difíciles, cuando sucede algo realmente feliz o triste, siempre de la nada comienza la canción Fabricando Fantasía. Y sé que es Emilio. Esa canción para mí ahora tiene un gran significado, porque siempre que la escucho me siento cerca de él, porque es nuestra canción. Este año ya serán 3 años sin él, pero Emilio siempre vivirá en mi corazón, a pesar de que pasen los años, ya que nuestra historia de amor quedó inconclusa. Aún así, sé que en otra vida nos tocará reencontrarnos, y ahora sí, estar juntos y felices. Emilio siempre será el amor de mi vida. Espero no haberlos aburrido. Sé que mi historia fue muy larga y triste. Solo quiero que mi historia de amor inconcluso sea un ejemplo de no pelear con tus seres queridos, de valorar la vida y a las personas que amamos, ya que nunca sabemos cuándo será el último beso, abrazo o palabras. También, porfa, no peleen en la calle. La gente está muy mal y por cosas muy insignificantes quitan la vida. No se dan cuenta que destruyen las vidas de las personas a su alrededor. Gracias por este espacio y sean felices con todo lo que tienen día a día en sus vidas. Y siempre agradezcan a Dios. Mi estimada, quiero agradecerte por compartir esta historia con nosotros, por abrir tu corazón y por hacerle honor a la memoria de Emilio. Aquí les pido hacer un homenaje, ponerle pausa al video o al audio si nos están escuchando en Spotify y poner la canción Fabricando Fantasías de Tito Nieves, porque hay personas que no mueren, se quedan en lo que somos, en cómo amamos, en cómo cuidamos, en lo que defendemos. No están, pero cada tanto se asoman a través de nosotros y así es como siguen viviendo. Pasamos a esta siguiente historia que tiene algo que ver con lo que muchas veces pasa. No se logran concretar nuestros planes hasta que ya es demasiado tarde. Yo tenía 27 años. Trabajaba como programador desde casa y vivía en Cuautitlán Izcalli, en un departamento con piso de melamina desgastada, 2 sillas plegables y una planta que sobrevivía de milagro. Ya saben, el típico depa de un soltero. Mi trabajo era funcional, automatizar procesos y construir plataformas para empresas que ni conocía. No estaba mal, pero tampoco era algo que me apasionara. Vivía una vida silenciosa, sin desastres, sin grandes emociones, y pues así es el home office. Tiene sus pros y sus contras. A Mafer la conocí en una capacitación virtual. Yo tenía que explicarle cómo usar una plataforma para organizar entregas y monitorear unidades en un centro de distribución en Tultitlán. Ella era coordinadora ahí mismo. La mayoría de las llamadas con clientes eran un suplicio. Cámaras apagadas, preguntas lentas, respuestas ambiguas, pero Mafer era distinta. Ella encendió su cámara desde el inicio. Tenía el uniforme del centro de distribución
bien, el pelo recogido en una trenza y hablaba con una claridad de alguien que está acostumbrado a tomar decisiones bajo presión. Entonces me dijo: a ver, vamos al grano. Yo no sé programar, tú no sabes de logística, pero los dos queremos irnos a comer a tiempo, ¿va? Yo me quedé de, wow, ok. Esa fue nuestra primera conversación. A partir de ahí, todo fluyó muy rápido y muy eficiente. Después de la capacitación, me escribió por correo para pedirme unos accesos. Le respondí y, sin pensarlo demasiado, agregué una nota al final: si el sistema te hace enojar, mándame memes y lo resolvemos juntos. Sí, lo sé, fue muy arriesgado, pero ¿qué creen? Funcionó. A la hora me llegó un GIF de un changuito sentado enfrente de una laptop y aventándola. Seguro todos la han visto. Y pues ahí es donde empezó todo. Pasamos semanas hablando por correo, luego por WhatsApp, luego nos mandábamos notas de voz, TikToks mal editados, audios con quejas del trabajo. Ella me contaba cómo era coordinar rutas con operadores que a veces desaparecían media jornada, cómo lidiaba con proveedores impuntuales y con un jefe que tenía una hija como encargada del área, aún sin saber nada de la empresa. Yo le hablaba de errores en códigos que nadie más entendía, solo yo, y de cómo vivir solo podía sentirse como habitar una pecera con buena conexión a internet. Una noche, después de una junta que se alargó 2 horas más de lo necesario, me escribió y me dijo: ¿qué plan tienes el sábado? ¿No quieres salir a despejarte? A mí me urge hacerlo y no quiero pensar en Excel. Yo me sorprendí, me saqué de onda, pero en el buen sentido, así que le dije que sí. Y ese fue el inicio de algo más allá que una relación de amigos. Manejamos desde Izcalli, porque como buen princeso pasaron por mí, hacia Querétaro. Ella pidió que le pusiera música que no hablara de amor ni fiestas. Elegí Drive de Incubus. Apenas empezó el riff y me dijo: esa rola me suena justo a eso, pero bueno, vamos a desaparecer tantito. Es esa canción que dice: whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes, yeah. Extrañamente no era una cita, no hubo coqueteo ni nada. Solo silencio y ventanas abiertas, nosotros contemplando el paisaje y disfrutando del día. A ver, no es como que Querétaro tenga muchas atracciones o muchas cosas que visitar, o no sé. Fuimos tal cual y de vuelta en el coche, como un road trip sin paradas turísticas. Cuando regresamos fuimos a comer tacos a una esquina en la calle del Hambre. Comimos en el coche. Mientras comíamos de forma algo random, ella me preguntó si le tenía miedo a los cambios. Yo le dije que sí, que me paralizaban. Ella me confesó que también, pero que a veces le gustaba hacer algunas cosas que no pudiera controlar, para recordarse que estaba viva. No dormimos juntos esa noche ni las siguientes, pero nos escribíamos diario. Un mes después me pidió quedarse en mi depa porque en su casa se había ido la luz y esa semana justo le tocaba hacer home office. Llevó un cambio de ropa, un termo con café y una caja con medicamentos ordenados por tipo. Se quedó 2 días, luego volvió el fin de semana y después ya no se fue. Nunca lo hablamos, solo empezó a pasar y vivíamos bien. Ella salía a las 6 de la mañana todos los días, yo la acompañaba al coche en pijama y ella me dejaba un termo con café en la mesa. Nos acostumbramos a ver el noticiero en mute, a comer pan dulce en la noche y a compartir playlists con descripciones chidas como para días nublados con olor a tierrita mojada y cosas así. Teníamos rutinas que se sentían nuestras y aunque no hablábamos del futuro, lo estábamos viviendo. Hasta que un jueves por la mañana todo cambió. Me pidió que la llevara al centro de distribución en mi coche, ya que el suyo estaba en el taller otra vez. Subí a mi coche con el uniforme doblado, una carpeta enorme debajo de su brazo y cara de que había dormido poco. Conecté mi celular al Bluetooth del coche y en el aleatorio se puso Drive de Incubus. Pero esta vez me interrumpió antes del coro y me dijo: ¿podrías quitarla? ¿Por qué? Porque ya la choteaste, ya me hartó. Me quedé sorprendido y no dije nada, solo la quité. La carretera estaba despejada y manejamos en silencio. Unos metros antes de llegar al centro, justo antes de la entrada, me pidió que parara el coche. Me miró a los ojos como si hubiera ensayado ese momento en su cabeza y me dijo: ya no quiero vivir contigo. La frase no fue un golpe, fue más como
como una aguja directa en el pecho. No lloró, no pidió disculpas, incluso hasta se notaba algo molesta. Solo agregó: no es que no te quiera, es que ya no me reconozco en esto. Estoy cómoda, pero no estoy creciendo y me da miedo seguir así. Yo solo asentí y dije: ok, algo sacado de onda. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. No es por alguien más, me dijo. Solo necesito empezar otra vez. Y ahí terminó. Nos abrazamos, bajó del coche y yo me regresé solo. Esa noche regresó a la casa y durmió en el sofá. Al día siguiente ya había empacado sus cosas y se fue antes de que pudiera salir a despedirla. Me mandó un WhatsApp en la tarde diciendo: gracias por todo lo que me enseñaste, sin decirlo en voz alta. Se fue y yo no supe cómo interpretar eso. 3 semanas después yo seguía en mi duelo y su hermana me mandó un mensaje. Para esto habíamos salido un par de veces con ella y su novio por chelas. Eran como citas dobles o algo así. El WhatsApp que me mandó su hermana decía: hola, no sé si ya sabías, pero Maffer ya vive con alguien del trabajo, el jefe de operaciones, su jefe. No sé si empezaron antes o después, pero solo pensé que era justo que lo supieras. Yo no le respondí nada. Fui al cuarto, la cama seguía con la misma colcha extendida, las plantas ya estaban secándose y en el librero había una taza que decía: hoy va a ser un gran día, que ella usaba aunque siempre renegaba de las frases motivacionales. Me empecé a reír porque se me hacía una mamada la frase de esa pinche taza en ese momento. Estaba enojado y triste y sí, ya lo estaba superando, pero ese mensaje me hizo arder otra vez y me hizo sentir como un idiota. Puse Drive, la canción que la empujaba. Me senté en el piso, la canté y mientras la cantaba empecé a llorar, pero no como una escena emo, más bien me permití sentir el dolor, el enojo, la tristeza, todo lo que estaba sintiendo mientras cantaba. Esa era la única y la última energía que iba a gastar en esa persona. Dejé fluir el sentimiento y me sentí purificado, me sentí más ligero y con un gran suspiro dije: pues a seguirle. Y ahí aprendí que hay despedidas que llegan con gritos y otras que llegan con calma y otras incluso que ni siquiera sabes cuándo llegan, pero todas duelen igual. A veces no duele que se vayan, duele más que vayan con alguien más tan rápido, como si tú hubieras sido solo el por lo mientras. Pero extrañamente no la odio ni me arrepiento. A veces estar bien con alguien no es suficiente para que se quede, y a veces la paz también asusta. Y si algo aprendí de Maffer fue esto: que no puedes controlar cómo te recuerdan las demás personas, solo puedes controlar cómo decidiste querer en ese momento mientras estuviste ahí con ellas. Gracias La Rola Nostra, los TQM. Siempre siento que al escuchar las historias que comparten aprendo algo de la vida. Saludos. Esta es la historia de Fernando. Hola, ¿qué tal? Esta historia habla sobre un amor no correspondido y un sentimiento de mucha empatía. Me encontraba estudiando la preparatoria a principios de los 2000, tal vez 2005 o 2006. Estaba en mi salón de clases, en las primeras horas de la mañana, cuando de pronto entró una persona a mi lugar y me entregó un disco y un chocolate, ambos forrados con periódico. Me dijo: me tengo que ir a Guadalajara, tengo que dejar este espacio porque mis papás me van a llevar. No entendí mucho. Un amigo que estaba justo a un lado de mí me dijo: órale, ¿qué traes? Pero yo no tenía clara la situación. Me quedé sorprendido. No la conocía, no sabía a qué se refería, pero amablemente recibí lo que me entregó. Me quedé simplemente con una mirada de desconcierto, tratando de ser amable. Después de eso, guardé lo que me dio en mi mochila. No lo saqué hasta que salí de la escuela. Yo acostumbraba a escuchar música siempre en mi Discman, y la música siempre ha sido algo muy personal para mí, así que quise escucharlo con atención estando solo, sin distracciones. Esa tarde, mientras regresaba a casa, puse el disco. La caja, como les había dicho, estaba forrada con periódico y tenía escritos. Era como un juego de tripas de gato. Los nombres de las canciones estaban en un idioma que no entendía. Era como un collage. Eso me intrigó aún más. Puse el disco y la primera canción me voló la cabeza. Recuerdo cómo comenzó un cascabeleo y luego un bombo con 2 golpes en el mismo compás, parecido al ritmo de un corazón. Tun tun, tun tun, tun tun, pero ligeramente desfasado. Luego entraron unas guitarras que parecían hacer una pregunta y encontrarse. Las notas narraban sin palabras. Poco a poco se sumaron más elementos:
ritmo, bajo, hasta que apareció un sintetizador y simulaba una voz. Ahí fue cuando pensé, ¿esto es Austin TV? Sentí demasiada tristeza. La canción me dio una sensación de que algo se estaba rompiendo dentro de mí. Conecté con el sentimiento de alguien hacia mí y me invadió una culpa enorme por no poder corresponder a algo tan grande. Pero también sentí que era algo muy bonito. Sentir algo por alguien era algo que podía admirar. Ese sentimiento decía, no me quiero alejar de ti, aunque no nos conozcamos. No sabía cuánto tiempo llevaba sintiéndolo, pero debo admitir que empecé a llorar. La conexión fue demasiada. Casi al final de la canción, una niña decía, me alejo de ti por falta de comprensión, y a través de mi largo camino, lloraré. Eso me destrozó. Sentí que eso era justo lo que estaba pasando. También decía, mi único amor en la vida, me alejo de ti. Nunca sabré si realmente era el amor de su vida, pero sentí el peso de lo que no se puede decir cuando uno no es correspondido. Todo cobró más sentido cuando empezamos a conversar. A raíz de eso iniciamos una conversación. Salieron muchas coincidencias y siempre estuve presente, pero nunca lo había notado. Hasta que un día me llegó un dibujo al óleo. Esa chica me había dibujado. Me dijo, te vi tocar esa canción. Y esa canción también estaba en el disco. Se llama Voice of Summer de The Ataris. Y ahí fue cuando recordé ese momento. Esa fiesta en Bosques del Lago, en medio del bosque, donde sentí que di la mejor versión de mí. Nunca supe que había tocado tanto a alguien. Recordé esa escena que había pasado en la mañana, cuando me dijo me tengo que ir, y me dejó el disco con las canciones, con el mensaje bien claro. La primera canción de ese disco y la que me partió fue Dos tardes de mi vida, un tributo a Rigo Tobar que interpreta Austin TV. Sí, me destrozó. Nunca había sentido tanta tristeza por no poder corresponderle a alguien, pero después de eso esa persona trató de coincidir conmigo en lugares cercanos a mi casa, pero no concretamos ninguna visita. No porque no pudiera, sino porque sentía o sabía que lo que sentíamos era distinto. Yo no sentía lo mismo que ella. No tenía nada que ofrecer. Ni siquiera sabía si tenía la capacidad de amar. Me sentía inseguro y no quería llevar esa inseguridad a alguien más, ni empezar tampoco una relación a distancia. Coincidimos por última vez en un show donde toqué. Compartimos escenario con varias bandas. Una de ellas se llamaba Illinois. Recuerdo una canción llamada Aire Frío, que también conecta con esta experiencia. Escucharla me hacía sentir soledad, pero también un abrazo, una necesidad, no sé, muchas cosas. Qué duro es el amor no correspondido. No lo entendí en su momento, la fragilidad de depender emocionalmente de alguien. Desafortunadamente todo tomó otro rumbo. Me quedé con muy buenas canciones y muchas de ellas siguen siendo mis favoritas. No solo porque me las hayan dedicado, sino porque son realmente hermosas. Y bueno, solo quería compartir esto. Adiós. Fíjense que yo siento que esto es algo bien curioso, mis estimados y estimadas. Que haya gente que te admira, te observa y lo hace en silencio. Y tú ni siquiera lo sabes o ni siquiera te das cuenta. Por eso vivan, amen sin miedo, rían, compartan lo que sienten con los demás, disfruten de cada momento. Si algo he aprendido de estas historias de la Rola Nostra, a pesar de que van relativamente pocas, es que las cosas pasan y cambian de forma muy rápida. De forma tan rápida que a veces cuando queremos decir lo que sentimos ya es demasiado tarde. Entonces háganlo, digan lo que sienten, que como esos memes de el que tenga miedo a vivir que no nazca, ¿no? Digo, no tan extremo, pero digan lo que sienten, por favor. Compartan con sus amigos cómo se sienten también. Eso ayuda bastante en el ánimo. Yo les mando un abrazo a todos. Pasamos con esta última historia. Esta es la historia de Valeria. Hola Rola Nostra, espero que puedan escuchar mi historia y dice más o menos así. Yo crecí en Tetela del Volcán, un pueblito de Morelos donde las montañas rozan el cielo y la vida se mide en cosechas, en fiestas patronales y en tardes largas de plática en la banqueta. Sí, allá todavía se da eso. Para mi mamá, Tetela siempre fue su hogar y al mismo tiempo una especie de frontera. Desde que era niña me decía con un brillo extraño en los ojos:
hija, tú no vas a quedarte aquí. Aquí uno se estanca, uno no avanza. Tú estás hecha para algo más. Tú vas a volar más alto. Y lo decía con un tono serio, pero con mucho amor. Y ahora que estoy más grande, también siento que lo decía con un miedo escondido. Cuando cumplí 18 años y salí de la prepa, ella misma fue quien me empujó a tomar un autobús rumbo a la Ciudad de México para estudiar la universidad allá. O bueno, acá. Con una maleta vieja, más sueños que certezas y el corazón hecho nudo. Al llegar no tenía grandes lujos, ni mucho menos un plan perfecto. Una de mis tías ya vivía por acá y ella me había recomendado un lugar en donde rentaban cuartos para estudiantes y también para trabajadores y jóvenes. Fue ahí donde empecé, con paredes ajenas, con comida improvisada, con la ciudad latiéndome en los oídos. Un sentimiento raro y un poco hostil para alguien que viene de un lugar tan tranquilo. Cada día al despertar me sentía en un lugar desconocido. Se me olvidaba que ya estaba en la ciudad. Despertaba desorientada y después se me pasaba, pero luego me daba tristeza al recordar que no estaba con mi mamá. Hubo días en los que quise salir corriendo y regresar a Tetela, a su cocina con ese característico olor a café de olla, o a escuchar sus carcajadas en la sala. Pero me quedaba, porque su voz seguía sonando al otro lado del teléfono. Tú puedes, hija, eres una chingona. Aquí las cosas van a seguir igual que como las dejaste, tú no te preocupes. Con el tiempo fui construyendo mi propio pequeño mundo. Nuevas calles, nuevas rutinas, nuevas amistades, nuevos hábitos, pero nunca dejé de volver. Cada cumpleaños suyo, cada Navidad, cada año nuevo, subí al autobús, recorría las mismas curvas entre montañas y volví a abrazarla como si el tiempo no hubiera pasado. Una tarde cualquiera, mientras recogía mi pequeño cuarto en la ciudad, sonó una canción en la bocina que ella me regaló. Esa bocina la quiero como no tienen idea por muchas cosas. Por el hecho de que mi mamá no está familiarizada con ese tipo de regalos y aún así se las ingenió para darme algo que yo pudiera usar. Por el hecho de que pensó en mí y porque siempre la uso y cada que lo hago pienso en ella. La canción que sonaba era Te extraño de Armando Manzanero. Esa que dice: te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. La melodía dulce y melancólica llenó la habitación y fue como si por un instante ella estuviera ahí, sentada a mi lado, mirándome con esa mezcla de orgullo y ternura que siempre supo esconder. Sí, mamá, te extraño. Te extraño en los domingos de desayuno largo, en las tardes de anécdotas en el barrio, en las cosas pequeñas que sin ti se sienten a medias. Pero también sé que no hay distancia que debilite este amor, porque el verdadero amor de una madre no retiene, te enseña a volar, aunque le duele el alma de verte partir. Y cada vez que regreso a Tetela, cada vez que te abrazo, entiendo mejor que, aunque vivamos en mundos muy distintos, seguimos habitando el mismo corazón. Muchas gracias, La Rola Nostra, por darle espacio a mi historia. Hay amores que no retienen, te dejan ir aunque les duela, porque crecer también es partir, pero volver siempre tiene otro sabor, y a veces basta una canción para sentirnos cerca otra vez. Gracias a todos por escuchar La Rola Nostra, por llegar hasta aquí. Síguenos en nuestras redes sociales, mándanos tu historia si es que tienes alguna que quieras compartir con nosotros, y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios algo random, un mono. Deja el emoji de un mono en los comentarios si es que llegaste hasta acá. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, los TQM.